El universo pudo crearse espontáneamente de la nada. Alexander Vilenkin. Hace apenas 100 años descubrimos que nuestra galaxia no estaba sola. Millones y millones de otras galaxias se extienden por todo el universo. Ahora, lo que la cosmología intenta demostrar es que el universo que las aloja a todas tampoco está solo, sino que es uno más en una infinitud de ellos. Pero, ¿sabemos qué sucede en esos otros universos? ¿Son muy distintos al nuestro? Eduardo Punset, desde este universo, discute de estos y otros fascinantes enigmas con el cosmólogo Alexander Vilenkin. Y mientras, en un universo paralelo, el padre Andreu Buenafuente descubre los secretos del universo en el taxi de Eduardo. Alex, dime una cosa, porque estoy seguro de que nuestros telespectadores querrán saberlo, ¿no? ¿Qué hay de nuevo realmente en el campo de la cosmología? ¿Qué hemos aprendido del origen del universo y de hacia dónde se dirige el universo? ¿O del futuro de la vida inteligente? ¿Cuáles dirías que son los grandes descubrimientos de los últimos 50 años? ¿Qué hemos podido comprender que no sabíamos antes? ¿Qué es lo que agarramos de nuevo? Bien. De los muchos descubrimientos que ha habido, te diré que cuando yo empezaba en cosmología, ya hace más de 30 años, había muchas teorías, pero muy pocos datos experimentales. Se podía decir prácticamente lo que uno quisiera sobre cómo empezó el universo o cómo llegó hasta aquí. Pero ahora es muy difícil dar con teorías que cuadren con los datos. Por tanto, hemos aprendido muchísimo sobre la historia del universo. No hay casi ninguna duda de que hubo un Big Bang. Muchos Big Bangs, ¿no? Bueno, lo de que hubo muchos Big Bangs es una consecuencia de la teoría de la inflación, que también ha dejado de ser una hipótesis especulativa, como lo era hace 27 o 28 años, cuando se postuló, porque ahora contamos con datos que corroboran la inflación. Esto es importante, ¿no? Sí, y la inflación nos hace pensar en cosas nuevas. Antes, por supuesto, lo que movía a los cosmólogos era el afán de entender cómo empezó el universo, cómo era, y si era cerrado o infinito. Vamos, preguntas básicas que no hay que ser físico para hacerse. Sin embargo, creo que solamente en los últimos 20 o 30 años hemos podido acometer estas preguntas de un modo científico. Muy buenos días. Buenos días, de Dios. Déjame cambiar eso. Ya está. A ver, ¿a dónde vamos? Al arzobispado. Al arzobispado, ¿eh? Sí. ¿Sigue existiendo eso? Sí, sigue existiendo. Tengo una reunión porque no estoy bien, ¿sabe? Tengo algún problema de fe y quiero comentarlo. Ah, sí, ¿eh? Es curioso porque el tema de Dios sigue preocupando a la gente, ¿no? Claro, durante muchos años las divinidades eran una especie de explicaciones conspirativas. Cuando no se sabía algo, había siempre muchas cuestiones, ¿no? Sí. Y lo que la gente todavía no ha entendido es que hay muchas cuestiones que no tienen respuesta. Pero claro, las que no tienen respuesta, la tendencia es a buscar una respuesta conspirativa, es decir, divina, o un diablo, o un dios que explique a ver lo que ha pasado, que no se entiende porque no está lloviendo y mi cosecha
va a desaparecer si no cae agua, ¿no? Claro. Y sin embargo, si Dios existe, se manifiesta muy poco, ¿no? Sí, ¿No? sí, este es el problema. Es como tener un jefe, pero que nunca te puedes reunir con él. Claro, y esto es en este universo, porque en otros universos, vaya usted a saber, ¿no? Ahora lo que estamos descubriendo es que hay una infinitud de universos y este mismo se está expansionando como todos a una velocidad increíble. Oiga, ¿y usted sabe si en esa cantidad de universos que hay, en todos ellos, Dios está presente? Es decir, la omnipresencia de Dios. Ahora tira un poquito para lo mío, ¿no? Que es mi trabajo. Claro, claro. El tema de Dios ahora está un poco aparcado, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, porque... No, si me voy a quedar en el paro, ya lo veo. Pues a mí no me extrañaría, ¿eh? Por lo menos en este universo. ¿Qué imagen tenemos del universo? Sabemos que nació hace 13.700 millones de años con el Big Bang. En esa explosión cósmica surgió la materia, que luego formó una multitud de planetas, de estrellas y de galaxias. En los últimos años, los científicos comienzan a descubrir que esa inmensidad es solo un grano de arena en un desierto sin fin. Más allá del límite de lo que captan nuestros telescopios, sugieren los cosmólogos, existe una infinitud de otros universos, cada uno originado de su Big Bang particular. Estos universos burbujas son como islas en un océano de algo llamado falso vacío. A su vez, estas islas están encerradas en un gran universo burbuja también rodeado de falso vacío, en el que también existen otros grandes universos burbuja. Este juego de muñecas rusas sigue un patrón fractal hasta llegar al océano de falso vacío primigenio, que dio origen a los primeros universos burbuja. Sabemos que hay miles de millones de galaxias como la nuestra. Y luego, ¿quién fue? ¿Good? El que inició la teoría de la inflación eterna. Guth empezó la teoría de la inflación, pero no pensaba que fuera eterna. Pensaba que la inflación había sido algo que sucedió en nuestro universo al principio de los tiempos. Sabíamos que el universo se estaba expandiendo, pero no sabíamos por qué. Otro gran hito en la historia de la cosmología fue el descubrimiento de esa radiación de fondo que mencionabas antes procedente del Big Bang, porque había personas que decían que el universo tal vez había empezado en estado frío, otros decían que caliente, pero la radiación nos demuestra que el universo inicial tenía una temperatura altísima. Cuando descubrimos la radiación cósmica de fondo, supimos a ciencia cierta que había habido un Big Bang y que las temperaturas habían sido altísimas, ¿no? ¿Correcto? Ya lo sabíamos. Y este fue otro gran avance, por lo menos sabíamos cómo empezó todo. Pero luego llegas tú y tus investigadores y dijisteis que esta expansión es eterna y que hay muchos miles de millones de universos. Y que algunos de ellos están habitados. Que sería muy extraño si todos estuvieran vacíos. No están vacíos, no pueden estarlo. Eso es lo que dices. Sí, hubo muchos Big Bangs y habrá un número infinito de Big Bangs en el futuro. Todos dan lugar a regiones como la nuestra, que son como burbujas en expansión en este fondo inflacionario. Así pues, continuamente se forman nuevas burbujas a partir de Big Bangs locales. Como hay un número infinito de Big Bangs que pueden suceder, pero solamente hay un número finito de posibilidades en una región como nuestra región observable, estas regiones tienen que repetirse. Por tanto, ahí fuera, en algún lugar, hay una región como nuestro universo observable que es exactamente igual que la nuestra. Y una perra emparentada con la mía puede estar por ahí correteando. Bueno, incluso tu propia perra. Incluso mi perra. ¿Sí? Fantástico, ¿no? Bueno, no hay más que mirar a la luna. Si la luna
está en la horizontal, si la tengo delante, como aquí, al fondo del mar, pues es grande y preciosa. En cambio, si está arriba, en la vertical, sí, pues está pequeñita y apenas se ve. Pero la luna es igual en sí misma. Es la misma luna, la que está arriba y la que está en la horizontal, ¿no? Ya. Es que el contenido, la realidad... Yo tengo un amigo físico que me decía, Eduardo, ten mucho cuidado y no quiero alarmarte nada, pero la realidad es invisible. O sea, la realidad es invisible. ¿Ah, sí? Hay una infinitud de universos y este mismo se está expansionando como todos a una velocidad increíble gracias a una cosa que llamamos la gravedad repulsiva. Es decir, que en lugar de atraer, como la fuerza de la gravedad, sí, lo echa todo para adelante a unas velocidades tremendas. La teoría de la inflación eterna se basa en el concepto de falso vacío. El vacío es lo que se obtiene al quitar todas las partículas y la radiación de un espacio determinado. Pero para los científicos, el vacío es algo muy diferente de la nada. Es un objeto físico que tiene energía, presión y que puede estar en distintos estados energéticos. Los físicos especulan con la existencia de muchos tipos de vacío. El que existe en nuestro universo, por ejemplo, tiene una energía muy baja. La teoría predice que existen otros tipos de vacío con energías muy altas, a los que llaman falso vacío. El falso vacío tiene unas propiedades muy extrañas. Su densidad energética es enorme. Teniendo en cuenta que masa y energía son equivalentes según la relatividad de Einstein, cada centímetro cúbico de falso vacío tiene una masa equivalente a la de la Luna. Otra de sus propiedades más llamativas es que tiene gravedad repulsiva. El falso vacío es inestable y se descompone o decae, como dicen los físicos, en un vacío de baja energía. Y la energía sobrante produce una bola de fuego caliente de partículas y radiación. Durante una fracción de segundo muy pequeña, una región de falso vacío 1000 millones de veces más pequeña que un protón se expandió a una velocidad altísima hasta que decayó originando el Big Bang. Cuando se mira a lo que ya está creado, a lo que tenemos alrededor, nos damos cuenta de que las propiedades de todos los objetos de la naturaleza o una galaxia, resulta que la naturaleza de esos objetos siempre viene determinada por la masa, por su masa, y por lo que denominas, ¿cómo lo llamas? ¿Las leyes de la naturaleza? ¿Las leyes físicas? Las constantes de la naturaleza, sí. Eso es, las constantes de la naturaleza. Oye, ¿es una constante? ¿Está determinado eso? Porque me decís, mis amigos los físicos me dicen que si hubiera una ligera variación en esas características, no sería posible la vida. Es un gran misterio. Durante mucho tiempo los físicos han querido derivar esas constantes de la naturaleza de alguna teoría fundamental. Pero se han hecho pocos progresos en este sentido. Por otro lado, como decías, parece que estas constantes se ajustan para que pueda haber química y pueda haber vida. La pregunta es ¿por qué? Y la única respuesta que parece plausible ahora es que hay una inmensa variedad de posibilidades. De hecho, la teoría de las supercuerdas, que es una de las candidatas a la teoría fundamental, predice que hay un número enorme de entornos posibles, con distintos valores para estas constantes de la naturaleza. De acuerdo, ok. Y si esto realmente es así, entonces estaríamos ante un multiverso con burbujas de distintos tipos. Tenemos un número enorme de distintas regiones posibles.
Solamente las más raras tienen vida y están, por ello, seleccionadas. No porque alguien vaya por ahí seleccionándolas, sino porque solamente en esas regiones ha podido surgir la vida. Si alguien en la calle, alguien del público, de repente piensa que hubo un creador que jugaba con estas constantes de la naturaleza, la gravedad, que es la que es, la fuerza electromagnética, que es la que es. Si alguien se imagina a un creador divino jugando con todo esto y ajustando estas diferentes relaciones para que pueda haber vida, ¿qué dirías? ¿Dirías que está loco? ¿Es una locura que esté jugando con estas cosas? ¿O es normal eso? No, hay muchas personas que dicen que el creador ajustó de un modo especial las constantes de la naturaleza. De hecho, hasta que se postuló esta teoría del multiverso, muchos decían que las constantes de la naturaleza no parecían aleatorias. Parece haber algún sistema subyacente. Y no había ninguna respuesta, de modo que los físicos simplemente decían: las constantes son las que son. Pero ahora hay una explicación natural para este ajuste de las constantes. No refuta que lo hiciera Dios, pero en mi opinión ofrece una explicación más satisfactoria. Entonces, evidentemente, mi siguiente pregunta es: ¿y quién creó a Dios antes de la creación de todas las cosas? Sí. Y dicen, bueno, algo parecido sucede con el Big Bang, es decir, decías que todo empezó con eso, con el Big Bang, que denominabas un pedacito de material gravitatorio repulsivo que explotó e inició la aceleración en el espacio de la materia. Pero, por supuesto, la siguiente pregunta también sería: ¿y qué había antes del Big Bang? Antes de esa gran bola de fuego. ¿Son posturas muy parecidas o son muy distintas las dos? La dificultad es similar. La dificultad en la explicación científica del principio del universo es muy parecida a la dificultad que tienen los teólogos para explicar cuál fue el principio de las cosas. Y la única manera que conozco de sortear esta dificultad es la idea de que el universo pudo crearse espontáneamente de la nada. Sí. Y pudo suceder así porque si tenemos un universo cerrado, si el espacio se cierra sobre sí mismo, como la superficie de la Tierra, entonces es un hecho matemático que la energía total del universo es cero. Como la energía de la materia es positiva y la energía de la gravedad es negativa, en un universo cerrado se cancelarían exactamente entre sí. Y lo mismo sucede con la carga eléctrica. Por tanto, si las cifras conservadas son igual a cero, entonces nada impide que el universo se haya creado espontáneamente, porque en la mecánica cuántica, todo lo que no está prohibido por leyes de conservación de energía tiene alguna probabilidad de suceder. Lo más probable es que este universo tenga un tamaño muy pequeño y esté repleto de grandes cantidades de energía, de lo que denominamos falso vacío. Esta materia repulsiva que provoca la expansión inflacionaria. Así que este universo diminuto surge de la nada y empieza a expandirse. Pero antes de eso no existe el espacio ni el tiempo. Hay universos infinitos, pero en cambio los sucesos, lo que ocurre en estos universos, claro, no se puede repetir todo el rato. O sea, al final no puede ser distinta la historia en todos los universos, ¿no? A lo mejor en otro universo usted ahora es arzobispo, ¿no? No, bueno, yo soy cura, me gustaría ser arzobispo, pero eso es un sueño. Sí, no, yo soy cura de base, sí. Pues, antiguo, cura antiguo, ya bebé. Claro, pero en otro universo, pues igual
podría usted ser un personaje famoso de la tele. No. Y sí, Esto es imposible, hombre, no. Me da mucha vergüenza, no. Pues lo acabamos de descubrir esto. ¿Ah, sí? Sí. Yo, por ejemplo, pues en lugar de taxista, que es lo que me gusta, Sí. porque puedo hablar así con la gente y pregunto, Sí. pues podría ser un científico en otro universo, sí. Qué curioso. La teoría de la inflación eterna predice que existe un número infinito de universos. Sin embargo, la cantidad de acontecimientos que pueden suceder en cada uno de ellos no es infinita. Imaginemos que desplazamos este lápiz 10 centímetros. También podríamos desplazarlo 5 centímetros o 2,5. En teoría, podríamos reducir su trayectoria infinitamente, haciendo movimientos cada vez más pequeños. Sin embargo, cuando llegamos a escalas tan pequeñas, en las que intervienen las leyes de la física cuántica, es imposible acortar la distancia del desplazamiento. Ello significa que hay un límite al número de movimientos que las partículas pueden realizar en toda la extensión de un universo. ¿Qué sucede si tenemos una cantidad infinita de universos y una cantidad finita de acontecimientos que pueden suceder en ellos? Inevitablemente, en algún universo muy remoto, la historia que sucede aquí se repite exactamente allí. Y esta repetición se da una cantidad infinita de veces. Todo lo que pueda suceder sin violar las leyes de la física sucede infinitas veces en el multiverso. Aquí y en otros infinitos universos, Punset y Buenafuente son presentadores de televisión. Pero en otra infinidad de universos, nada impide que Punset sea taxista y Buenafuente sacerdote. A mis clientes, a veces, para explicarles lo de la infinitud de universos, Sí. les digo que se imaginen una calle en que cada 2 puertas hay un cine. Bueno, o sea que hay una infinitud de cines porque no se ve el final de la calle. Es una calle, al contrario de la calle donde yo vivía cuando era pequeñito, que se llamaba el carrer que no pasa, la calle que no pasa. Pues esta calle es infinita y hay una infinitud de cines. Pero en cambio, no puede haber una infinitud de películas. O sea, llega un momento en que se tiene que empezar a repetir alguna película. Esto, ¿sabe qué? Me recuerda la Semana Santa. Porque la Semana Santa es infinita, se repite, se repite, ¿Sí? se repite. Pero siempre ponen la misma película en televisión. La túnica sagrada, Víctor Mature. ¿Sabe qué? No me lleve al arzobispado. ¿No? No, lléveme a la playa, que tengo que pensar todo lo que me ha dicho. La fe puede esperar. O sea, hay más universos que realidades, ¿no? Que Sí. contenido. Fantástico. Si Carl Sagan, el famoso astrónomo y divulgador científico, siguiera viviendo, se habría ido de este mundo con una cierta alegría. La alegría de saber, a él le entristecía muchísimo lo contrario. La alegría de saber que había otros universos poblados de gente. Y este es el gran mensaje de Alex Vilenkin. Resulta que no solo hemos dejado de ser el centro del universo, como descubrió Copérnico hace ya 400 años, sino que además no somos los únicos seres vivientes. Hay homínidos como nosotros, no en este universo precisamente, pero en otros universos que están en las fronteras del nuestro. Es una visión totalmente distinta, revolucionaria, de dónde venimos y a dónde vamos. Un camino se adentraba en los campos que soñé, con el otro se cruzaba el camino del saber, y yo en la encrucijada busco la respuesta a un porqué, busco el camino infinito que va desde el 9 al 10. Hay caminos infinitos. Para encontrar
otra luz de cruce, otra señal de bus. Recuperar, cada uno su razón,